Y es especial porque el Espíritu sabe de lo que tenemos necesidad. Pero cuando uno tiene una mente estructurada o cuadriculada, muchas veces es muy difícil recibir o entender lo que Dios tiene. Y lo digo, ese es mi caso. Y hace días el Señor viene hablándome varias cosas, entonces Pipe compartía, venga, ¿alguien siente dar una palabra de parte del Señor? Y entonces yo le respondí a Pipe, no, pues no organizado, no tengo organizado, y entonces no. Pero sucede que antes de que Felipe colocara el mensaje, en la tarde el Espíritu me había hablado muy fuerte de que hay algo que tienes que hablar a la iglesia que le va a edificar, pero yo, y aún debes compartirlo. Y aún yo me he reunido con la pastora por la mañana y la pastora me ha dicho, no, yo voy a compartir, estoy organizando y ya recibí la palabra para dar mañana, pero el Señor cuadra todo. ¿Y por qué le estoy contando esto, amados? Porque yo no sé si usted se ha sentido en algún momento donde usted recibe la enseñanza del domingo o de mentiras que te aten, usted se siente emocionado, contento, feliz, y usted se siente, que si se me aparece el diablo en este momento, lo acabo, o si tal vez llega a suceder que se habla sobre el perdón y no, yo voy a perdonar, no, que la ira, no, yo voy a manejar el tema de la ira. Y llegan esas palabras y usted las recibe tan emocionado y usted quiere colocarlas en práctica y pero cuando tal vez pasa el día, el rato y luego llega el otro día, llegan situaciones difíciles, usted vuelve a recaer y la situación es muy diferente, empieza a sentirse como apagado, él ya no siente el mismo gozo. Hay momentos donde usted aún no alcanza ni a ver el pecado, o lo que hablábamos ahorita que me pareció muy especial en el ayuno. A veces somos oidores, pero hacer lo que el Señor coloca y nos habla es muy difícil. Yo no sé si usted tal vez ha estado en esta situación. A veces usted se siente tan a veces que no escucha a Dios, siente que no ve a Dios, que como que se siente tan apagado en su vida que cree que Dios está como tan lejos y usted siente como que pasa algo. Yo no sé si usted tal vez ha vivido esas circunstancias, pero si ha vivido esas circunstancias ya de ser inestable, de escucharlo emocionarse y recaer, de tal vez en momentos ser ferviente y luego ya deja de ser ferviente, de tener ganas de hacer la voluntad de Dios y luego no hacerla. Y si ha sentido eso y luego sucede lo contrario, sé que el Señor hoy tiene algo especial para ti y algo especial para mí primeramente. Y estaba recordando un pasaje que me ministró mucho cuando estábamos viendo Mentiras que te atan. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Esteban? Cuando Esteban estaba dando su participación a aquellas personas, él hizo un recuento de la historia del pueblo de Israel y habló algo muy particular. Y habló cuando Moisés estaba recibiendo la ley del Señor, se fue para el monte y quedó el pueblo de Dios solo acá con Aarón. Y en ese momento pasó algo. En ese momento pasó algo. Lo que sucedió en aquel momento fue que, vamos a leerlo para que, vamos a leerlo, pero vamos a leerlo en Éxodo. Vamos a leerlo en Éxodo. Vamos a mirar dos cosas aquí. ¿Listo? Vamos a leerlo en Éxodo. Capítulo 32. Éxodo capítulo 32. O sea, lo que Esteban, creo que muchos me comprenden lo que estoy hablando, lo que Esteban en aquel momento habló a aquellas personas, a aquellos sacerdotes, escribas y todo ello, fue lo que el pueblo de Israel vivió. Y vamos a hablar puntualmente de acontecimiento que pasó el pueblo de Israel cuando Moisés estaba recibiendo la ley del Señor y el pueblo quedó abajo. Sucedió algo, dice en el capítulo
32, pero antes vamos a leerlo del 31 a 18, dice, y dio a Moisés, cuando acaba de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Jehová. Vamos a ver qué estaba pasando no con Moisés, sino con el pueblo y con Aarón. Dice, ¿Qué versículo, Javi? Estamos en Éxodo capítulo 32, pero acabé de leer Éxodo 31, 18, para que viéramos el contexto. Éxodo capítulo 32, 1. ¿Listo? Éxodo 32, 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mira, esto es muy especial. Y lo que estaba pasando aquí es que el pueblo de Israel, al no ver la respuesta inmediata, la situación mediáticamente solucionada, empezó a decir, venga, Moisés como que se está tardando, ¿ya? Y aquí como que vamos, nos vinimos al desierto y esto aquí como que se nos va a colocar brava la cosa. Entonces, Aarón, levántate y haz algo, pues. Y sucede que en ese momento Aarón hizo algo. Y quiero que preste atención aquí, amado, mire. A nosotros, el pueblo de Israel es tipología de nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los que creemos en Dios, los que hemos sido nacidos de nuevos, los que amamos a Dios, los que nos congregamos cada 8 días, los que anhelamos la palabra, los que anhelamos hacer la voluntad de Dios, los que queremos menguar, los que queremos que Cristo crezca. Eso dice la Biblia que representamos el pueblo de Israel. Y a veces nos pasa como le pasó allí, que cuando nosotros no vemos una respuesta mediática a lo que nosotros queremos o nosotros esperamos, nosotros nos desesperamos. O sucede también con nuestras familias, que nuestras familias cuando no ven una solución específica con algo que yo quiero, empezamos a buscar soluciones humanas. Y esas soluciones humanas tienen una raíz, y ahorita les voy a contar cuál es esa raíz que tienen esas soluciones humanas. La gran consecuencia, el gran problema que traen ese tipo de soluciones mediáticas humanas que a veces nosotros hacemos, y lo que realmente está aflorando, lo que hay realmente en nuestros corazones. Y eso le pasó en aquel momento al pueblo de Israel. Eso es lo que le pasó en aquel momento a Israel. Y mire lo que pasó entonces con lo que pasó con Aarón. Mire lo que hizo Aarón. Sigue diciendo. Repito el 31, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, mire, el problema cuando tú no eres una persona realmente sensible, que permanece en la palabra, una persona que está sujeta a la dirección de Dios, sino que eres una persona que te deja mover las circunstancias y la situación. Cuando eres una persona que sencillamente apagas al Espíritu Santo y no alcanzas a discernir que el Espíritu Santo está apagado en tu vida y que el pecado llega y hace un hueco y sencillamente sigues una vida natural y normal. Eso es lo que está representando aquí Aarón, a ese tipo de personas. Personas que buscan soluciones en sus fuerzas, personas que buscan soluciones mediáticas, personas que sencillamente no alcanzan a percibir que están cayendo en un pecado por desobediencia. Ese era un pecado que está viviendo aquí Aarón. Pero sucede que a nosotros nos pasa que Dios nos da cantidad de direcciones y a veces no alcanzamos a percibir que estamos caídos en un pecado porque sencillamente somos tan descuidados del espíritu, no somos tan sensibles a Dios, que nuestras vidas son contaminadas, que a nuestras vidas llega el pecado y sencillamente cada vez el Espíritu Santo se mueve menos en nosotros con libertad porque estamos más llenos de monstruos, estamos más llenos del mundo, estamos más llenos de sociedad, estamos más llenos de nuestros argumentos y el Espíritu no tiene forma de cómo hablarnos constantemente y no somos sensibles.
Y esa insensibilidad o ese apagamiento es por causa de nuestras desobediencias que no nos damos cuenta. Eso es lo que está representando aquí Aarón. Y miren la solución que dio Aarón. Sigue diciendo, Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio, dice, y le dio forma con varil e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Sabe qué hizo Aarón? Y aquí donde yo entiendo lo que dice Hechos. Ahora vamos a leer Hechos y vamos a comprender lo que sucedió. Hechos, Esteban decía ya cuando estaba exponiendo lo que le había pasado al pueblo de Israel. En aquel momento Esteban les dijo, mire, el pueblo de Israel trajo lo que estaba en su corazón de Egipto. Eso es lo que estaba haciendo Aarón. Estaba haciendo unión entre lo que Dios no amaba, que eran las cosas paganas, el pecado de la idolatría, con cosas que según entre comillas eran santas. Y nosotros acomodamos muchas cosas así. Cuando no somos en personas que somos sensibles al espíritu, sensibles a lo que Dios tiene, nosotros hacemos mezclas de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, colocando las cosas de Dios para calmar nuestra conciencia, y eso sencillamente nos lleva para que nosotros sencillamente hagamos que nuestra familia o las personas que estén al lado o las personas con nosotros compartimos se sientan bien y nosotros también estar bien. Mire qué siguió diciendo, qué sucedió, qué siguió pasando allí. Dice, y tomó de las manos de ellos y le dio forma de varil e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón a la mañana una fiesta para Jehová. Uno dice, ¿qué es esto? Como diría alguien por ahí, Jesús manda fuego. Mire, uniendo cosas que les agradan a Dios, luego dicen, no, esto es fiesta para Jehová. Y hizo una mezcla emocional, física, espiritual, con algo para que el pueblo se calmara. Ahorita hablábamos con mi esposa y hay algo que me ministra mucho, a mí me ministra mucho la vida de mi esposa y la vida de Felipe, porque son personas que fácilmente la misma vida tienen una conexión con las cosas espirituales. Y por eso a mí me ministra mucho ese tipo de personas así, que el día a día tienen una fuerza o un fundamento muy especial por medio de la palabra. Y entonces hablaba con mi esposa y me contaba algo que como familia nos ha sucedido, es que hemos estado en una situación bastante especial a nivel familiar y Dios está ajustando el tema del amor, de la sujeción, de la honra, de cuidar nuestra casa. Y eso ha situado muchas cosas en nuestra casa. Y dentro de ello, el querer darle cosas mediáticas a nuestros hijos sabiendo que no es el tiempo de Dios, sabiendo que les puede hacer daño. Pero nosotros, por el hecho de que ellos se sientan bien, nosotros a hacer en nuestras fuerzas o a dejarlos hacer en nuestras fuerzas, sabiendo que lo que realmente Dios tiene, muchas veces, escúchame muy bien, iglesias, a veces tarda. ¿Y sabes por qué tarda? Porque muchas veces Dios no nos da muchas cosas, es porque Dios primeramente tiene que tratar cosas en nuestro corazón para podernos dar lo que Él tiene. Porque muchas cosas las que nosotros les pedimos a Dios, que si Dios nos la permite dar, nos van a hacer mucho más daño. Y por eso Dios no la permite. Y cuando hablamos de ese tema, nosotros hablamos y decíamos embarrada. Nosotros queriendo darle cosas a nuestros hijos que todavía no la pueden recibir y le están haciendo mucho más daño. Y así le pasó a eso a Aarón. A muchos hermanos que yo charlo y hablo con ellos, me dicen, es que necesito y me estoy esforzando por comprarle tal cosa que mis hijos necesitan y quieren. Pero esa cosa que sus hijos necesitan y quieren no es porque realmente Dios se los haya puesto que deben dárselo,
sino porque la demanda de esta sociedad, la demanda de este mundo, los deseos de su condición humana que tienden hacia el pecado, lo está exigiendo hacia eso. Por lo menos hablábamos con un hermano que quería comprarle un celular a su hija. Y comprarle un celular no es que está mal, es normal. Pero sucede que hay ciertos momentos que ciertos jóvenes no tienen la capacidad de administrar un celular y entregar un celular es un daño. O sea, el celular es un dispositivo normal que antes nos sirve, gracias a Dios por las comunicaciones, porque gracias al Zoom hoy nos estamos conectando. Pero eso tiene un momento para a los hijos, estoy hablando puntualmente de los hijos, podérselo dar. Pero ese es un ejemplo de muchas cosas que nos pasan en el día a día. Y estoy dando es un ejemplo como padres. Pero tú coloca esa cosa que tal vez quieres y quieres una solución mediática, pero ya de acuerdo a tu voluntad, a tus deseos. Y ahorita vamos a profundizar esto y entenderlo un poquitico más. Y mira, lo que le pasó aquí al pueblo de Israel fue eso, que Aarón construyó por el tener el pueblo contento un becerro y luego dijo que era altar para Jehová. Y miren lo que pasó y lo que Dios luego, lo que hizo enfadar a Dios y lo que Dios sintió ante eso. Sigue diciendo. Leo de nuevo el 5, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mira, el pueblo estaba contento, emocionado porque recibió mediáticamente lo que quería. Escúcheme, ustedes mucho han escuchado que hay aflicciones que vienen de parte de Dios. Y a veces es necesario que estemos afligidos porque Dios no nos ha dado algo, pero es porque el Señor quiere es que nosotros profundicemos realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Y es allí, amados, de que debe ser sabio. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Pedís y no recibís, porque pedís ¿para quién? Para nuestros deseos, nuestros deleites. Es importante, amados, que Dios día a día permita que escúchenme muy bien, las circunstancias, que es el que revela la situación verídica en nuestro corazón, nosotros seamos apercibidos. Pero a veces nosotros no somos apercibidos y nosotros que nos volvemos a veces como los super espirituales, nos damos cuenta que las situaciones que nosotros vivimos cada día, que revela lo que realmente está en nuestro corazón, nosotros lo ignoramos o lo apagamos. Y decimos, no, uno justifica las cosas, se excusa, y lo que realmente Dios quiere es santificarnos. Pero nosotros a veces no dejamos eso. Sigamos. Dice así. Y el día siguiente, el versículo 6, Éxodo capítulo 32, versículo 6 dice, el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó y se regocijó, dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, Moisés estaba en el monte, acuérdese, el pueblo estaba acá abajo, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se corrompió. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Se acuerdan que la pregunta con la que iniciamos es que, ¿qué es lo que pasa muchas veces si yo el domingo o cuando estoy en ayuno veo y se me ha revelado mi pecado y yo salgo contento y a la siguiente semana me da como pereza conectarme, como que a veces se me dificulta orar, como que no quiero confesar pecado, como que el Señor me habla algo y soy oidor, pero ser hacedor es difícil y no me emociono tanto. ¿Sabe por qué sucede todo eso? Por todo lo que estamos hablando anteriormente, amados. Dice el versículo 8, porque se han apartado del camino que yo les mandé
y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y les han ofrecido sacrificios y y han dicho, Israel, estos son tus ídolos que te sacaron de la tierra de Egipto. Mira, esa condición tan extraña. Si fue el pueblo que cuando cruzaron el Mar Rojo danzaron, gritaron, se emocionaron y decían, echó a la mar los carros del faraón y gritaban, gloria a Dios. Pero allí las circunstancias eran diferentes y se habían corrompido. Y su corazón había regresado a hacer acciones de Egipto. Y preste atención a esto que es clave, amado. Y ahorita lo vamos a confirmar en Hechos. Es claro que cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida, nosotros no volvemos a ser igual. Cuando usted es marcado por el Espíritu Santo, cuando usted es nacido de nuevo, su vida nunca es igual. Pero sucede que a veces en nuestro corazón quedan cosas de Egipto, quedan cosas de nuestro pasado, quedan cosas que tienen que ser restauradas, que las mismas circunstancias permiten que salgan a la luz. Pero cuando nosotros no somos apercibidos y nos damos cuenta que cuando sale a la luz algo, de, uy, esto es un pecado que yo tengo de dureza de corazón, de irresponsabilidad, de negligencia, de odio, de ira, de resentimiento. Uno lo que hace es justificar, no, es que ella me habló primero feo. No, es que sencillamente lo que yo quería era otra cosa. Cuando salen esos indicadores, es porque Dios quiere santificarme y quiere que yo cada día me parezca más a Él. Pero a veces nosotros no permitimos eso. Y dejamos que en nuestro corazón queden cosas de Egipto todavía, del viejo hombre, de nuestra vida pasada, de lo que no honra a Dios. Y los consentimos y lo dejamos allí. Eso fue lo que le pasó al pueblo. Y dice el versículo 9 que estamos leyendo, Éxodo 32, y dijo mas Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire, Dios se enfadó, se airó. Y nosotros a veces no nos damos cuenta, escúcheme muy bien, que muchas veces Dios no está así airado y enfadado con ganas de destruirnos por el pecado, pero sí muchas veces el Espíritu Santo en nosotros está contristado, está apagado y ni siquiera nos damos cuenta. Vivimos con una manera tan normal y cada vez sentimos que nuestra vida no está igual de ferviente, que no vemos el pecado fácilmente, que amamos más fácil, que perdonamos más ligero. Y es porque nuestro espíritu cada vez está más apagado, porque sencillamente somos más insensibles. Y es porque permitimos pequeñas cositas día a día. Y todo eso lo que hace es que el Espíritu Santo se contriste cada vez más y más. La gracia, que es el tiempo que vivimos hoy, por la gracia de Dios, Dios sabe todo lo que nosotros somos, nuestra condición natural, nuestra tendencia al pecado, nuestra tendencia a la desobediencia, a ser irresponsables. Y Dios, como conoce todo eso, Él es grande en misericordia. Pero eso cada vez, cuando nosotros no somos sensibles, nos lleva cada vez a ser personas que somos descuidados con el Espíritu. Teniendo claro, amados, de lo que fue lo que le pasó a Moisés, a Aarón, al pueblo de Israel, y la percepción que Dios tenía, la ira que Dios tenía, el enojo que Dios tenía, vamos a leer lo que nos dice en resumen. En resumen nos dice Hechos. Vamos un momentico a Hechos. Ya tenemos claro lo que sucedió en aquel momento. Entonces, con base a lo que sucedió ahí en Éxodo, ahora que vamos a leer Hechos, el Espíritu Santo nos va a hablar tan fuerte y vamos a poder discernir lo que el Espíritu quiere hablar el día de hoy a nuestras vidas. Hechos capítulo 7. Cuando yo escuché esa palabra, yo dije, ¡blum!
Y cuando Pipe estaba predicando hoy en el ayuno, decía, Señor, gracias porque tú quieres que seamos oidores y hacedores. Y la causa por la cual nosotros no somos hacedores es por todo lo que acabamos de mencionar ahorita. Y ahorita lo vamos a simplificar para que el Espíritu traiga un estallido en nuestros corazones y no seamos fluctuantes y no seamos de esas personas que no permanecemos en lo que el Señor tiene. Y a veces nos pasa lo que nos pasa como Aarón, consentimos el pecado. O nos pasa lo que pasa con el pueblo de Israel. Dejamos cosas guardadas de nuestro viejo hombre en nuestro corazón. Y cuando Dios quiere que eso salga a la luz, que eso exponga con nuestras realidades, lo que hacemos es ocultarlo y justificarlo. ¿Ya? Mira lo que dice Hechos capítulo 7. ¿Ya? Versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabra de vida que darnos. Mire, ¿sabe quién está hablando allí? Esa relación de lo que está hablando allí Esteban, porque aquí está hablando Esteban, está hablando del pueblo de Israel a los escogidos, está hablando de nosotros. Cuando habla de la congregación, está hablando de la eclesía, el pueblo de Dios, de los que hemos recibido la palabra, de los que hemos sido tocados por el Espíritu Santo. Pero sigue diciendo, versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Repito el 39. El cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mira, amados, ¿se acuerdan lo que les decía ahorita? Dios nos ha sacado, nos ha traído a una vida diferente por su gracia. Y nosotros emocionados queremos buscarle hacer su voluntad, pero somos fluctuantes, no permanecemos, empezamos y dejamos las cosas tiradas. Somos oidores, manos hacedores. Es porque en nuestro corazón todavía tenemos cosas de Egipto. Y el problema no es que estén allí. El problema es que cuando son reveladas, sale, sencillamente nosotros las ocultamos. Voy a dar varios ejemplos así de manera muy general, para que podamos entender qué significa que tenemos cosas de Egipto en nuestro corazón. Un ejemplo, cuando tenemos un problema de pecado con la ira, porque la ira es pecado. Ay, no, es que la Biblia dice airaos, pero no pequéis. No, pero cuando la ira es de continuo en tu vida, eso es un pecado. Y eso es una conducta del viejo hombre. Pero Dios permite que nuestra realidad la ira salga para que sencillamente Dios pueda restaurar esa condición. Porque las características del espíritu no es que seamos airados, sino que seamos mansos. Dicen ser mansos y humildes de corazón. La mansedumbre, que es un fruto del espíritu. Pero cuando sale la ira, nosotros, antes de darnos cuenta que hay un problema allí, uy, Señor, perdóname, ayúdame con esto, y Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Y voy a inquirir con el Señor, y el Señor me dice, y solucionamos, no, justifico, y no, es que esa ira viene es por acá, y empiezo a echarle la culpa a los otros. ¿Ya? Un ejemplo, estoy hablando aquí de la ira, pero que me enojo con otra persona, enemistades, o que me cae mal alguien, es una conducta carnal. Y cuando el Espíritu viene a hablarme de eso, sencillamente yo digo, no, es que fue ella la que empezó, o fue aquel que me empezó, o fue mi esposa. Mire, en la familia, en los esposos, es el lugar más perfecto para que Dios nos santifique a un nivel profundo. Pero como nosotros no somos apercibidos a la voz del Espíritu, por cuanto consentimos tantas cosas, sencillamente eso antes de ser una oportunidad para ser santificados se nos convierte sencillamente en una vida común, apagada, donde nos emocionamos los domingos
y recibimos la palabra, pero luego se apaga. Y el tema de las enemistades, dice la Biblia que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y muchos de nosotros, y lo digo yo en primera persona, que ese es un problema que yo tengo, que dejo que pase un día para el otro sin solucionar cosas con mi esposa. Eso es un pecado, pero no lo vemos como pecado, algo que contrista a Dios. Y sencillamente dejamos que las cosas pasen. Los pleitos, los celos, personas que son celosas. Ay, no, pero es que dice la Biblia que el Señor nos cela. Sí, el Señor nos cela, nos quiere para Él. Pero que sencillamente tú, como dicen ahí los jóvenes, que se vuelve tóxico, se vuelve tóxica, eso es un pecado. Porque el celo que está hablando allí, ese sentir interno, ya de desconfianza continua, eso es un pecado, amado. Y tienes que remediar eso. Pero a veces lo dejamos allí. Contiendas, envidias, hablar mal de las otras personas. Todas estas cosas, estos ejemplos que estoy dando, estoy hablando condiciones que están en nuestra alma. ¿Ya? Eso es lo que guardamos, lo que le decía aquí, cosas de Egipto que guardamos aún en nuestro corazón. Eso es lo que está hablando aquí, Hechos capítulo 7, versículo 39. Repito, dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando estoy hablando que sus corazones se volvieron a Egipto, son esas conductas, esas situaciones que no iban conforme la dirección del Espíritu. Eso es lo que está diciendo allí. Por eso estoy hablando de todos esos ejemplos. Estoy hablando de condiciones de nuestras relaciones, del alma. Pero también está, dice la Biblia, las condiciones que son los adulterios, la fornicación, la lascivia, la inmundicia, la idolatría, la brujería, que también está muy relacionado con esto. Pero muchos cuando nos convertimos fácilmente dejamos la idolatría, dejamos la hechicería, dejamos de emborracharnos, dejamos todas estas cosas que son pecados visiblemente graves, pero dejamos esos pecados que son visiblemente pocos, pero los dejamos allí, a media luz. Y sabe que lo grave de eso, amado, lo grave de eso es que eso es lo que hace que nuestras vidas sean inconstantes. Y vamos a seguir leyendo y les voy a mostrar algo para que lo pueda entender mucho más profundo. Sigue diciendo el versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés se nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahorita? Ahora cuando estamos hablando de lo que le pidió el pueblo de Israel a Aarón. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Esto es tan tremendo, amados. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de las inmediatez que nos gusta en nuestra vida? Porque en nuestra condición de Egipto, nosotros solucionábamos en nuestras propias fuerzas. Eso es algo que a mí Dios me está tratando mucho. Yo antes de que Dios hiciera una transformación en mi corazón, yo era un hombre que hacía muchos proyectos. Me encantaban los proyectos. Pero el hecho de hacer proyectos sencillamente me llevaba a que yo o cumplía la meta, no importara lo que fuera. Y si había que hacerlo como fuera. Y eso a mí me generó problemas impresionantes porque me trajo deudas, me trajo quiebras, bueno, problemas impresionantes. Ahora en el Señor yo aprendí que nosotros somos como el viento, cuando dijo Jesús le explicaba a Nicodemo. Y es importante tener claro lo que el Señor, hacia dónde me quiere llevar, pero saber también cuando Dios dice, tienes que parar. Puedes seguir,
continúa, acelera el paso, ve lento, cambia de ruta. Entonces, yo ya no ando de acuerdo a lo que yo quiero construir en mis propias fuerzas, en mis propios logros, sino lo que el Espíritu tiene. Y eso es una lucha que ha sido muy especial y Dios me ha ido cambiando mi mentalidad a hacer proyectos en Él. Pero a nosotros, en nuestra vida es así muy fácil. Queremos alcanzar muchas cosas por nuestras propias obras, por nuestros esfuerzos. Y por eso muchas veces Dios no vemos a Dios glorificado, porque nos falta la fe suficiente para esperar y confiar lo que Dios quiere en su tiempo perfecto. Que dice la Biblia que el tiempo de Dios es agradable y perfecto, que es conforme a su voluntad. Pero a nosotros nos gusta satisfacer y buscar soluciones mediáticas de acuerdo a nuestras propias obras. Sigue diciendo, versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso no ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien regocijasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicieron para adorarlas, o transportasteis pues más a ellas de Babilonia. Mira aquí algo importante, amados, miren. Dice el versículo 42, y Dios se apartó y los entregó. ¿Se acuerda la pregunta con la que empezamos? ¿Por qué yo me siento emocionado por momentos, pero luego veo que mi vida como que decae y no continúo? Soy un oidor, más no un hacedor. Porque yo me siento todo movido en las prédicas a que mi vida sea renovada, pero no permanezco en lo mismo. ¿Sabe por qué, amados? Ya, porque muchas veces Dios se aparta o Dios nos entrega. ¿Qué significa eso? Sucede que cuando hay un pecado en nuestra vida que persiste y la realidad de nuestras condiciones permite que aflore y nosotros no entendemos y somos tan duros de corazón, duros de servicio y no nos arrepentimos, lo que sencillamente eso crea es que contristamos al Espíritu. Para que comprendamos más profundamente este pasaje de que Dios se apartó y Dios los entregó, de cómo nosotros contristamos al Espíritu, porque Dios es tan natural y es tan sensible que dice la Biblia que tenemos que ser santo como Él es santo. Y sin perder lo que estamos leyendo en Hechos, vamos un momentico a Salmos, capítulo 25. Dice, 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová. ¿Usted por qué su vida no la ve que su vida permanece de gloria en gloria? Que aunque llegan problemas, dificultades, situaciones difíciles, usted no ve que Dios está haciendo algo. Aunque Dios no le da lo que usted anhela, su alma quiere en el instante, usted ve que Dios está haciendo algo. ¿Por qué recibe una palabra con emoción, pero la siguiente semana está peor? ¿Y por qué su vida siempre mantiene dando un círculo y pareciera que estuviera el mismo? ¿Sabe por qué? Porque no somos sensibles, porque Dios sencillamente es contristado y no nos damos cuenta. Mire lo que dice aquí, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Mire, Dios quiere tener una comunión tan profunda con nosotros. Pero ¿sabe qué sucede? Las personas que trabajan en el campo o que tienen callos, los que tocan un instrumento y tienen callos, se dan cuenta
cómo llega la insensibilidad de los órganos. El callo es algo que quita sensibilidad a un órgano. Y nuestras vidas muchas veces salen callos espirituales que nos vuelven insensibles, porque cuando llega el pecado, y Dios permite que salga a la luz, no lo vemos como pecado, sino que lo justificamos. Y nos pasa lo que sucedió allí con el pueblo de Israel. Dios se aparta, Dios se quita, el espíritu se contrista. Y sabe, hoy el pueblo de Dios es un pueblo tan natural, tan natural, tan natural. Y vivimos por las cosas que nosotros podemos coger o palpar. Y dice la Biblia que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios quiere tener una cercanía profunda contigo, conmigo. Y el temor de Jehová habla del respeto, de la reverencia, la obediencia, la honra a Dios. Eso es otro tema que algún día el Señor profundizará en nuestras vidas, lo que es el temor. Pero lo que el versículo quiere que quede en nuestros corazones es que Dios anhela tener una cercanía y que tú seas tan sensible y que le tengas tan sensible y que tú puedas comprender cada situación de tu día a día, pero a veces no alcanzamos a comprenderla, porque nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. El Señor se aparta. Mira, amados, ¿por qué sucede que nos volvemos oidores y no hacedores? ¿Sabe por qué sucede eso? Vamos a finalizar leyendo un pasaje que a mí me encanta y creo que ese pasaje, si nosotros, si usted en algún momento y haga ese ejercicio, y ahorita lo vamos a medicar, a compartir, haga ese ejercicio de que usted se sienta y lo medita, escribe, y permite que el Espíritu Santo le ministre, va a ser de mucha edificación. Vamos un momentico a Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y aquí donde yo me siento muy emocionado, porque lo que el Espíritu Santo nos habla en el ayuno fue muy especial. Pero ahí donde yo tenía mi conflicto, porque como yo tengo una mentalidad muy estructurada y paso 1, paso 2, paso 3, ahí donde yo empecé, no, pues, ¿qué es lo que tú tienes? Y entonces yo quería que el Espíritu me guiara puntualmente lo que Él tenía para darnos. Pero como el Espíritu Santo no actúa de acuerdo a mi mentalidad estructurada, Él tiene algo mucho más especial, porque Él sabe de cada corazón. Él quería que yo no estructurara nada, sino dejar que Él pudiera hablar a nuestras vidas. Y con el ayuno, el Señor me dio la directriz específica de lo que Él quería hablar a nuestras vidas de manera muy puntual. Y la parábola, el sembrador, nos va a ayudar a entender esto. Mira, amados, ¿por qué nos pasa lo que les decía ahorita? Que a veces nos sentimos, una euforia, y tengo una fe impresionante que se me dice, ore por ese paralítico, venga, yo oro y tengo la fe para que Dios me provea, y tengo la fe para perdonar más fácil, y tengo la fe para honrar a la otra persona, para dar el diezmo, y tengo una fe impresionante. Pero hay otros días que no, como que ahí, y como que no, y como que no puedo, y me siento apagado, me siento desanimado. Y yo como que no soy ferviente, pero termino la palabra de aquel día y wow, y sí. ¿Sabe por qué sucede eso, amados? Punto número 1. Porque cuando suceden esas realidades y Dios quiere mostrar que hay un pecado en nuestras vidas, nosotros no trabajamos en eso para que puedan ser santificados. Caso número 1. Caso número 2. Porque sencillamente guardamos cosas de Egipto en nuestros corazones. Y vamos a ver el caso número 3 aquí. ¿Ya? Mira, aquí la parábola del sembrador nos habla de la palabra. ¿Ya? No sé si todos lo han leído, si no lo han leído, luego la leen porque
la palabra es un poquitico larguita, yo solamente me voy a enfatizar hoy en la explicación que dio Jesús en Mateo 13, 18, pero tú lo puedes leer. Y si haces el ejercicio número 1, como hacen las vacas rumean. Y yo no sé si usted ha preguntado por qué una vaca que come pasto verde, la leche que produce es blanca. Y yo cuando niño yo me hacía mucho esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Y sabes por qué esa no sucede a nosotros? Porque sucede que muchas veces en nuestras vidas recibimos algo y no lo meditamos, no lo inquirimos con Dios, no permitamos que eso realmente tenga una simiente en nuestro corazón, que eso sea transformándonos, sino que recibimos algo y nos vamos corriendo. Mire, la vaca, ¿qué hace? Come pasto o mastica, lo baja al primer estómago, lo devuelve, y lo traga, lo pasa al segundo estómago. El Señor anhela que nosotros hagamos eso y que nosotros seamos sinceros. Felipe nos da un ejemplo ahorita muy práctico. Decía una hermanita que lo llamó y le dijo, no, es que usted cada vez que me llama, ya me llama a regañarme. Era sincera. Y si usted es sincero ante Dios va a ser libre. Pero si usted quiere guardar una imagen ante las autoridades, ante el pastor, ante el hermano en su casa, pues si su realidad no lo lleva a una verdad que Dios quiere crear en su vida, de nada sirve. Si usted quiere coger a esa realidad y maquillarla, de nada sirve. ¿Ya? Si usted tiene un comportamiento pecaminoso, pues confiéselo. Y la clave es no quedarse allí, sino querer ser transformado por Dios. Y eso es lo que sucede cada 8 días en las prédicas. Y usted se siente muy emocionado y sí, Dios me habló. Y en el transcurso de la semana, no, sigo igual. Oidores, manos hacedores. Mire, la parábola del sembrador habla de que existe un hombre que salió a sembrar una semilla, ¿ya? Y habla de 4 ejemplos. Habla el ejemplo de una semilla que cayó cerca del camino. Imagínense en su mente, un camino y al lado del camino caen unas semillas. Pero dice que esa semilla que cayó al lado del camino, ¿ya? Sencillamente, esa es la que oye la palabra, viene el enemigo, la roba y se perdió. Cuando estamos hablando aquí, ahorita vamos a leer el pasaje de la palabra, escúcheme, cuando estoy hablando de la palabra, no solamente estoy diciendo lo que dice la Biblia, estoy diciendo que cuando la Biblia aquí dice la palabra, es el mensaje que el Espíritu Santo trae a tu vida, es el mensaje que Dios está trayendo a tu corazón. No es solamente un texto bíblico, sino que es lo que el Espíritu está mostrándote y lo que tú has sentido cuando te has sentido así eufórico, que el Señor te ha mostrado algo y tú quieres ser santo y quieres hacer la voluntad de Dios, quieres servirlo, quieres honrar a tus padres, quieres amar a tu esposa, quieres perdonar. Y luego como que te decaes y no puedes, y llega la realidad y la realidad nos cambia. Cuando dice aquí la palabra, es esos sentimientos, que es el efecto de la palabra. No lo tenga como un texto literal solamente. La palabra dice, la Biblia dice, no es solamente eso, es el efecto que la Biblia trae a nuestros corazones. Es la esencia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cada vez que escuchemos que vamos a leer y a la palabra, téngalo relacionado con eso. Entonces estaba hablando de 4 escenarios. Uno es junto al camino y caen las semillas allí. El segundo escenario es unas piedras, un pedregal y cae la semilla allí. Allí pasa algo. El tercer escenario es unos espinos. Hágase la imagen como si fueran unos cactus. Y en esos cactus cae la semilla y allí sucedió algo. Y hay otra que sencillamente cayó en una tierra organizadita, arada, bien lista. Hágase cuenta esos sembridos que están muy bien hechas las eras, la tierra está muy bien movida, la tierra está abonada, está lista. Mire ese espacio. Entonces, en su mente coloque esos 4 lugares, imagínenselos. Y ahora que los vamos leyendo, si usted los va imaginando, fácilmente va a poder comprender lo que el Espíritu quiere hablar para ir cerrando lo que el Señor tiene para hoy.
Dice así, Mateo capítulo 13, versículo 18. No voy a leer toda la parábola del sembrador porque el tiempo no nos da. Pero usted durante la semana, esa es una clave para no ser oidores sino hacedores. Usted durante la semana va a hacer algo. Lo que el Espíritu hoy le ha hablado, escríbalo, medítelo, guárdalo, haga lo que hacen las vacas, rumelo, sea sincero con Dios, llame a las personas que lo pastorean, dígale, venga, me pasó eso, estoy pensando esto, oren por mí, pero medítelo, trabájelo, no lo deje ahí guardado, sino que permita que el Espíritu haga una renovación, ¿ya? Llévelo a Dios, ayune, ore constantemente. Eso es realmente ser una persona diligente con lo que recibe de parte de Dios. Y así usted va a sentir que el fuego de Dios cada vez va a estar en su vida. Y aunque lleguen las adversidades, su condición de vida va a ser muy diferente. Aunque hay pecado, no permanece en usted. El espíritu no se va a apagar. No va a suceder lo que sucedía con el pueblo de Israel, que en las circunstancias usted se va a mover de acuerdo a la solución mediática, sino a la solución que el Espíritu Santo tiene. No va a guardar cosas de Egipto, sino que cada vez cuando salga algo de Egipto, Dios lo va a santificar y lo va a limpiar. Esa es la clave que va a hacer usted durante esta semana. Lea de nuevo la parábola completa y medítelo y trabaje. Dice así. San Mateo capítulo 13, versículo 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, acuérdese, cuando estamos hablando de la palabra, no estoy hablando literal, la palabra dice, sino todo lo que expliqué ahorita. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Esto fue lo que fue sembrado junto al camino. Mire, Jesús cuando estaba hablando de esta parábola le dijo, mira, hay una situación, hay unos hermanitos, ¿y sabe qué pasa con esos hermanitos? Que no entienden lo que se predica, no entienden lo que Dios está hablando. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque sencillamente están más interesados por cualquier otra cosa que sencillamente el enemigo llega y roba lo que el Espíritu está ministrando. Son de aquellas personas que usted le predica, le pregunta al finalizar la enseñanza, venga, ¿de qué se habló hoy? No, eso estuvo buenísimo, estuvo machero. ¿Y qué fue? No me acuerdo, pero estuvo bueno, buenísimo. O al siguiente día, sobre qué predicó, no sé, pero estuvo buenísimo. ¿Pero qué te ministró el Señor? No sé. Es eso. Allí está hablando de eso. El ejemplo de cuando la semilla cae junto al camino, está hablando, es que cuando usted no entiende lo que el Señor quiere ministrar y llega el enemigo y roba, ¿ya? Roba de su corazón lo que fue sembrado. Sigue diciendo, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Uf! ¡Qué tremendo! Recuerde todo lo que ha sucedido durante todo este año. Esas prédicas que el Señor nos ha dado, cuando el Señor nos ha hablado sobre el apocalipsis, lo que estamos viviendo, sobre el perdonar, sobre todo lo que el Señor nos ha hablado, y yo, wow. Pero luego mi condición vuelve a lo mismo. Dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir y subrayen esa palabra, si tienen colorcito, píntela. Al venir la aflicción y la persecución, subraye esas palabras. Hágale un cuadrito, eso no es pecado si usted raya la Biblia. La aflicción y la persecución. ¿Se acuerda que yo hablo mucho de la palabra realidad? Eso es la aflicción y la persecución. Miren. Las situaciones que nos permiten que nosotros en nuestro día a día expongan lo que está en nuestro corazón son eso, las aflicciones y las persecuciones. Y los que somos esposos, a veces creemos que nuestra esposa es como el aliado número uno, el enemigo, que es el que mantiene allí encimita. No, ese regalo que Dios nos ha dado para podernos llevar realmente al corazón de papá. Es una bendición. Estas personas que
que a veces, como dice una hermanita, esas piedritas en el zapato, esas lijitas, esos cinceles, que dice una hermanita por ahí que quiero mucho, son personas que Dios permite sencillamente para podernos bendecir. Dice aquí, cuando llega la aflicción y la persecución. Lo leo de nuevo el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Recuerde, cada vez que hablamos de la palabra, no está hablando de la palabra, dice lo que dice literalmente, sino el efecto que tiene el mensaje de Dios, la palabra que el Espíritu está dando, lo que el Señor está ministrando, el efecto que tiene eso en nuestro corazón. Téngalo allí clave en ese sentido. Y eso es lo que realmente nos lleva a nosotros, amados, a ser cada vez más santos. Lo que decía ahorita Salmos. La aflicción y la persecución. Dele gracias a Dios porque llegan esas circunstancias. Pero si a mí esa circunstancia me hacen volver atrás, sencillamente esa semilla fue caída ¿en dónde? En pedregales. Y a mí me llamó mucho la atención cuando yo leí que en pedregales, yo decía, venga, ¿qué representarán las piedras? ¿Sabe qué representan las piedras? La dureza de nuestro corazón. ¿Se acuerdan que Dios les habló al pueblo de Israel duro de cerviz allá en Éxodo? Eso es lo que representa aquí las piedras, la dureza de nuestro corazón, que nosotros queremos todo tener una justificación, todo tenemos que refutarlo, y no somos mansos ni humildes de corazón para recibir lo que el Señor está haciendo por medio del Espíritu en nuestras vidas. Cuando somos confrontados, cuando llega la aflicción, cuando llega la persecución, cuando esa persona que es con la que Dios permite que estemos allí, nos dice esas palabras y yo estallo en ir ahí. Continuamos, sigue diciendo. Repito otra vez el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? Que nos sentimos súper bien. Aquí una de las causas de eso. Versículo 26. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, mire que todos son oidores, todos oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire, lo que sucedía ya, el anterior, el cual las personas tenían gozo por un momento, era momentáneo, era porque no tenía raíz lo que el Señor ministraba el corazón de la persona. Y eso realmente no había sido afirmado en nuestras vidas, que es lo que yo les decía ahorita con relación al rumear. Cuando Dios trae algo a tu vida, sencillamente sácalo y permite que eso pueda tener realmente unos cimientos fuertes. Pero es de corta duración a causa de que la persecución y la aflicción hace que tropezamos y volvamos atrás. Pero en el ejemplo de los espinos, también es oidor, pero acá hay dos características. Allá era la persecución y la aflicción. Acá es el afán de este siglo. ¿Y sabe cuál es el afán de este siglo? El dinero, el estar bien, el tener las cosas que me gustan. Ese es el afán de este siglo. El afán de este siglo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y el engaño de las riquezas. ¿Y qué hace todo eso, amados? Hace que la palabra sea infructuosa, o sea, que no dé fruto. Lo que Dios está ministrando no dé fruto. Voy a colocar un ejemplo sencillo. Mire, lo que el seminario Mentiras que te atan es muy espectacular y nos permiten entender todos esos engaños de este siglo. Y muchos de los hombres que están aquí le encantaría tener la mujer perfecta del siglo XXI. Y esa mujer perfecta del siglo XXI no existe. Existen las mujeres piadosas de Dios, que Dios ha colocado ahora de nosotros para ser bendecidos. Pero nosotros nos hacemos
idealizaciones de mujeres que no existen. O las mujeres sucede también lo contrario. Se hacen idealizaciones de hombres que no existen. Dios les colocó a ustedes hombres temerosos de Dios, consagrados al Señor, que las aman como vasos frágiles. Pero no son como los hombres que salen en Hollywood, que esos son de mentiras. O las mujeres que salen en Guardianes de la Bahía, o las que salen en Netflix. Eso es pura mentira, eso es un engaño. Las de verdad son las que tenemos en nuestros hogares, que son la gran bendición que Dios nos ha dado. Y por último, para cerrar, amado, está la semilla que cayó en buena tierra. Y es aquel que le pasa lo mismo que le pasó al que cayó en pedregales, o yo. Es aquel que le pasa lo mismo que cayó sobre espinos. Oye, dice así, el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 30, pues, perdón, al 100, al 60 y al 30 por uno. Vuelvo y hago la pregunta que hice al principio. Usted es de las personas que usted recibe la palabra, se siente emocionado, pero es de esos que se sienten fluctuantes, y un día sí, otro no, un día están con ganas de orar y el otro día no, y el otro día quiere perdonar, el otro día sí. ¿Sabe por qué sucede todo eso? Por todo lo que habíamos hablado anteriormente. Número uno, guardamos cosas en nuestro corazón todavía, cosas de Egipto, cosas de la naturaleza carnal. Número dos, contristamos al espíritu y no nos damos cuenta. Y número tres, nos dejamos llevar por el afán de este siglo, por el engaño y las riquezas, y no sabemos muy bien capitalizar lo que es la aflicción y la persecución como un medio para ser bendecidos. Mira, amados, cada vez que el Señor hable, ministre tu vida, te muestre algo, toma eso, vuélvete oidor y permite que tú puedas entender. ¿Qué es entender? Meditar y meditar lo que el Señor te dice, analizarlo. Mira qué tanto te implica eso en tu corazón. Decirle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué te sientes incómodo en mi vida? ¿Qué cosas, Señor, deben ser renovadas en mí? Eso es entender, eso es ser entendido. Y luego ese ser entendido permite que dé fruto. Mire, una sola palabra, una sola revelación, una sola administración permite que dé fruto al 100, al 60 y al 30, solamente una. Felipe hablaba ahorita y preguntaba, venga, hace tiempo que no se levantan siervos en nuestra congregación. ¿Y sabe por qué? Aquí está la respuesta. Porque muchos de nosotros estamos preocupados por el afán de este siglo y por el engaño y las riquezas. Porque somos tan insensibles al espíritu que no damos vueltas en el mismo círculo. Nos pasa al pueblo de Israel. Vamos a orar. Vamos a orar. Y no sé si Pipe nos guías en oración, por favor. Así es, qué buena palabra, Javi, muy complementaria con lo que el Señor nos habló en la Biblia. Definitivamente, cuando obramos en la idea de Dios, Él siempre va a alcanzar lo que quiere, porque yo ayer les escribí a los ancianos tarde que si alguien iba a predicar, porque yo ya llevaba varios domingos enseñando, pero pues yo no les dije que iba a hablar en el ayuno, simplemente que nosotros tenemos que saber qué quiere el Señor. Bueno, Juan hace una pregunta. ¿Puedes abrir tu micrófono, Juan? No la alcancé a leer, la verdad.